El misterio del Valle de Boscombe de Arthur Conan Doyle, entregado en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Una mañana estábamos sentados mi esposa y yo desayunando cuando la criada trajo un telegrama. Era de Sherlock Holmes y decía así: ¿tienes un par de días libres? Acaban de recibir un telegrama desde el oeste de Inglaterra en relación con la tragedia de Boscombe Valley. Estaré feliz si vienes conmigo. Aire y paisaje perfectos. Salga de Paddington a las 11:15, ¿qué dices, querida?, dijo mi esposa, mirándome. ¿Irás? Realmente no sé qué decir. Tengo una lista bastante larga en este momento. Anstruter haría el trabajo por usted. Últimamente te ves un poco pálido. Creo que el cambio le vendría bien y siempre está muy interesado en los casos del señor Sherlock Holmes. Sería un desagradecido si no lo fuera, viendo lo que gané a través de uno de ellos, respondí. Pero si voy a ir, debo hacer las maletas inmediatamente, porque solo tengo media hora. Mi experiencia de la vida en el campo en Afganistán al menos había tenido el efecto de convertirme en un viajero rápido y dispuesto. Mis necesidades eran pocas y sencillas, de modo que en menos del tiempo indicado ya estaba en un taxi con mi maleta y rumbo a la estación de Paddington. Sherlock Holmes caminaba de un lado a otro de la plataforma. Su figura alta y enjuta se hacía aún más enjuta y alta gracias a su larga capa de viaje gris y su ajustada gorra de tela. Es realmente muy amable de tu parte haber venido, Watson, dijo. Para mí supone una diferencia considerable tener a alguien conmigo en quien puedo confiar plenamente. La ayuda local siempre es inútil o parcial. Si te quedas con los 2 asientos de las esquinas, conseguiré las entradas. Teníamos el carruaje para nosotros solos, salvo un inmenso montón de papeles que Holmes había traído consigo. Entre ellos rebuscó y leyó, con intervalos de toma de notas y meditación, hasta que pasamos de reading. Luego, de repente, los hizo formar una bola gigantesca y los arrojó sobre el estante. ¿Has oído algo sobre el caso?, preguntó. Ni una palabra. Hace algunos días que no veo un periódico. La prensa londinense no ha tenido cuentas muy completas. Acabo de revisar todos los artículos recientes para dominar los detalles. Por lo que entiendo, parece ser uno de esos casos sencillos pero extremadamente difíciles. Eso suena un poco paradójico, pero es profundamente cierto. La singularidad es casi invariablemente una pista. Cuanto más monótono y común es un delito, más difícil resulta recordarlo. En este caso, sin embargo, han establecido un caso muy grave contra el hijo del asesinado. ¿Es un asesinato entonces? Bueno, se conjetura que es así. No daré nada por sentado hasta que tenga la oportunidad de examinarlo personalmente. Os explicaré el estado de las cosas, hasta donde he podido entenderlo, en muy pocas palabras. Boscombe Valley es un distrito rural no muy lejos de Ross, en Herefordshire. El mayor terrateniente de esa zona es el señor John Turner, que hizo su dinero en Australia, y regresó hace algunos años a su antiguo país. Una de las granjas que poseía, la de Haserley, estaba alquilada al señor Charles McCarthy, que también era un ex-australiano. Los hombres se habían conocido en las colonias, por lo que no era extraño que cuando vinieran a establecerse lo hicieran lo más cerca posible unos de otros. Turner era aparentemente el hombre más rico, por lo que McCarthy se convirtió en su inquilino pero, al parecer, aún permanecía en términos de perfecta igualdad, ya que frecuentemente estaban juntos. McCarthy tenía un hijo, un muchacho de 18 años y Turner tenía una hija única de la misma edad, pero ninguno de los dos tenía esposas vivas. Parecen haber evitado la sociedad de las familias inglesas vecinas y haber llevado una vida retirada, aunque a ambos McCarthy les gustaba el deporte, y se los veía con frecuencia en las carreras del vecindario. McCarthy tenía 2 sirvientes, un hombre y una niña. Turner tenía una familia considerable, al menos media docena. Eso es todo lo que he podido reunir sobre las familias. Ahora los hechos. El 3 de junio, es decir, el lunes pasado, McCarthy salió de su casa en Haserley alrededor de las 3 de la tarde y caminó hasta Boscombe Pool, que es un pequeño lago formado por la extensión del arroyo que corre por el valle de Boscombe. Había salido con su criado por la mañana en Ross, y le había dicho que debía darse prisa, ya que tenía una cita importante que cumplir a las 3. De ese nombramiento nunca volvió con vida. Desde Haserley Farmhouse hasta Boscombe Pool hay 1/4 de milla y 2 personas lo vieron cuando pasaba por este terreno. Una era una anciana, cuyo nombre no se menciona, y la otra era William Crowder, un guardabosques empleado por el señor Turner.
Ambos testigos declaran que el señor McCarthy caminaba solo. El guardabosques añade que pocos minutos después de ver pasar al señor McCarthy, había visto a su hijo, el señor James McCarthy, ir en la misma dirección con una pistola bajo el brazo. Hasta donde él creía, el padre estaba a la vista en ese momento y el hijo lo estaba siguiendo. No pensó más en el asunto hasta que por la noche se enteró de la tragedia que había ocurrido. Los dos McCarthy fueron vistos después del momento en que William Crowder, el guardabosques, los perdió de vista. La piscina de Boscombe está rodeada de un denso bosque, con solo una franja de hierba y juncos alrededor del borde. Una niña de 14 años, Patience Moran, hija del guarda de la finca de Boscombe Valley, estaba en uno de los bosques recogiendo flores. Afirma que mientras estaba allí vio, en el borde del bosque y cerca del lago, al señor McCarthy y a su hijo, y que parecían estar teniendo una pelea violenta. Escuchó al señor McCarthy mayor usar un lenguaje muy fuerte hacia su hijo, y vio a este último levantar la mano como para golpear a su padre. Estaba tan asustada por su violencia que se escapó, y cuando llegó a casa le dijo a su madre que había dejado a los dos McCarthy peleando cerca de Boscombe Pool y que tenía miedo de que fueran a pelear. Apenas había dicho estas palabras cuando el joven señor McCarthy llegó corriendo a la cabaña para decir que había encontrado a su padre muerto en el bosque, y pedir ayuda al encargado de la cabaña. Estaba muy excitado, sin pistola ni sombrero, y se observó que tenía la mano derecha y la manga manchadas de sangre fresca. Al seguirlo encontraron el cadáver tendido sobre la hierba junto al estanque. La cabeza había sido golpeada repetidamente con algún arma pesada y contundente. Las heridas podrían haber sido causadas por la culata del arma de su hijo, que fue encontrada tirada sobre la hierba a pocos pasos del cuerpo. En estas circunstancias, el joven fue arrestado inmediatamente y, habiendo sido emitido el veredicto de asesinato intencional en la investigación del martes, fue llevado el miércoles ante los magistrados de Ross, quienes remitieron el caso a la próxima audiencia. Esos son los hechos principales del caso tal como salieron a la luz ante el forense y el tribunal de policía. No podría imaginar un caso más condenatorio, comenté. Si alguna vez una evidencia circunstancial apunta a un criminal, lo hace aquí. La evidencia circunstancial es algo muy complicado, respondió Holmes pensativamente. Puede parecer que apunta muy directamente a una cosa, pero si cambias un poco tu propio punto de vista, puedes encontrar que apunta de manera igualmente intransigente a algo completamente diferente. Hay que confesar, sin embargo, que el caso parece sumamente grave contra el joven, y es muy posible que él sea efectivamente el culpable. Sin embargo, hay varias personas en el vecindario, y entre ellas la señorita Turner, la hija del terrateniente vecino, que creen en su inocencia y que han contratado a Lestrade, a quien tal vez recuerde en relación con el estudio en escarlata, para resolver el problema. El caso en su interés. Lestrade, bastante desconcertado, me ha remitido el caso y de ahí que dos caballeros de mediana edad vuelen hacia el oeste a 50 millas por hora en lugar de digerir tranquilamente sus desayunos en casa. Me temo, dije, que los hechos son tan obvios que usted encontrará poco crédito que ganar en este caso. No hay nada más engañoso que un hecho obvio, respondió riendo. Además, es posible que encontremos otros hechos obvios que tal vez no lo fueran en modo alguno para el señor Lestrade. Me conoce demasiado bien para pensar que estoy alardeando cuando digo que confirmaré o destruiré su teoría por medios que es completamente incapaz de emplear, o incluso de comprender. Para tomar el primer ejemplo, percibo muy claramente que en su dormitorio la ventana está del lado derecho y, sin embargo, me pregunto si el señor Lestrade habría notado algo tan evidente como eso. ¿Cómo diablos, querido amigo, te conozco bien? Conozco la pulcritud militar que os caracteriza. Te afeitas cada mañana y en esta estación te afeitas a la luz del sol, pero como el afeitado es cada vez menos completo a medida que nos adentramos en el lado izquierdo, hasta que se vuelve claramente descuidado a medida que recorremos el ángulo de la mandíbula, es seguramente muy claro que ese lado está menos iluminado que el otro. No podría imaginarme a un hombre de sus hábitos mirándose a sí mismo de la misma manera y quedando satisfecho con tal resultado. Solo cito esto como un ejemplo trivial de observación e inferencia. Ahí radica mi oficio, y es muy posible que pueda ser de alguna utilidad en la investigación que tenemos ante nosotros. Hay uno o dos puntos menores que se pusieron de relieve en la investigación y que vale la pena considerar, que son: parece que su arresto no se produjo de inmediato, sino después de regresar a Hatherley Farm. Cuando el inspector de policía le informó que era un prisionero,
Comentó que no le sorprendió oírlo, y que no era más que lo que merecía. Esta observación suya tuvo el efecto natural de eliminar cualquier rastro de duda que pudiera haber quedado en la mente del jurado forense. «Fue una confesión», exclamé. No, porque fue seguida de una protesta de inocencia. Al llegar a la cima de una serie de eventos tan condenatorios, fue al menos un comentario de lo más sospechoso. Al contrario, dijo Holmes, es la grieta más brillante que puedo ver actualmente en las nubes. Por inocente que fuera, no podía ser tan absolutamente imbécil como para no ver que las circunstancias eran muy negras en su contra. Si hubiera parecido sorprendido por su propio arresto, o fingido indignación, lo habría considerado muy sospechoso, porque tal sorpresa o enojo no serían naturales dadas las circunstancias y, sin embargo, podrían parecer la mejor política para un intrigante. Hombre. Su franca aceptación de la situación lo señala como un hombre inocente, o como un hombre de considerable autocontrol y firmeza. En cuanto a su comentario sobre sus merecimientos, tampoco resulta antinatural si se considera que estaba junto al cadáver de su padre, y que no hay duda de que ese mismo día había olvidado hasta el momento su deber filial como para intercambiar palabras con e incluso, según la niña cuyo testimonio es tan importante, levantar la mano como para golpearlo. El autorreproche y la contrición que se muestran en su comentario me parecen signos de una mente sana más que de una mente culpable. Negué con la cabeza. Muchos hombres han sido ahorcados basándose en pruebas mucho más insignificantes, comenté. Así es como lo han hecho. Y muchos hombres han sido ahorcados injustamente. ¿Cuál es el relato del joven sobre el asunto? Me temo que no es muy alentador para sus partidarios, aunque hay uno o dos puntos que son sugerentes. Lo encontrará aquí y podrá leerlo usted mismo. Sacó de su paquete un ejemplar del periódico local de Herefordshire. Tras rechazar la hoja, señaló el párrafo en el que el desafortunado joven había dado su propia declaración de lo que había ocurrido. Me senté en un rincón del carruaje y lo leí con mucha atención. Decía de esta manera: señor James McCarthy, el único hijo del difunto, fue llamado entonces y prestó declaración de la siguiente manera: había estado fuera de casa durante 3 días en Bristol, y acababa de regresar en la mañana del pasado lunes 3. Mi padre estaba ausente de casa cuando llegué, y la doncella me informó que había ido a Ross con John Cobb, el mozo de cuadra. Poco después de mi regreso oí las ruedas de su coche en el patio, y, mirando por la ventana, lo vi salir y caminar rápidamente fuera del patio, aunque no sabía en qué dirección iba. Luego tomé mi arma y caminé en dirección a Boscombe Pool, con la intención de visitar la madriguera de conejos que está al otro lado. En el camino vi a William Crowder, el guardabosques, como había declarado en su testimonio, pero se equivoca al pensar que yo seguía a mi padre. No tenía idea de que él estaba frente a mí. Cuando a unos 100 metros de la piscina escuché un grito de signo de exclamación abierta que era una señal habitual entre mi padre y yo. Luego me apresuré y lo encontré parado junto a la piscina. Pareció muy sorprendido al verme y me preguntó con cierta brusquedad qué hacía allí. Siguió una conversación que desembocó en palabras altisonantes, casi en golpes, porque mi padre era un hombre de carácter muy violento. Viendo que su pasión se estaba volviendo ingobernable, lo dejé y regresé hacia Hazeley Farm. Sin embargo, no había recorrido más de 150 metros cuando oí un grito espantoso detrás de mí, que me hizo retroceder corriendo. Encontré a mi padre agonizando en el suelo, con la cabeza terriblemente herida. Dejé caer mi arma y lo sostuve en mis brazos, pero casi instantáneamente expiró. Me arrodillé a su lado durante unos minutos, y luego me dirigí al encargado de la cabaña del señor Turner, siendo su casa la más cercana, para pedirle ayuda. No vi a nadie cerca de mi padre cuando regresé, y no tengo idea de cómo se enteró de sus heridas. No era un hombre popular, tenía modales algo fríos y prohibitivos, pero, hasta donde yo sé, no tenía enemigos activos. No sé nada más sobre el asunto. El forense, ¿su padre le hizo alguna declaración antes de morir? Testigo, murmuró algunas palabras, pero solo pude captar alguna alusión a una rata. El forense, ¿qué entendiste con eso? Testigo, no me transmitió ningún significado. Pensé que estaba delirando. El forense, ¿cuál fue el motivo por el cual usted y su padre tuvieron esta discusión final? Testigo, preferiría no responder. El forense, me temo que debo insistir. Testigo, es realmente imposible para mí decírselo. Puedo asegurarles que no tiene nada que ver con la triste tragedia que siguió. El forense,
Eso lo decidirá el tribunal. No necesito señalarle que su negativa a responder perjudicará considerablemente su caso, en cualquier procedimiento futuro que pueda surgir. Testigo, aún debo negarme. El forense, tengo entendido que el grito de ''coe'' era una señal común entre usted y su padre. Testigo, así fue. El forense, ¿cómo fue entonces que lo pronunció antes de verle, y antes de saber siquiera que había regresado de Bristol? Testigo, con considerable confusión, no lo sé. Un miembro del jurado, ¿no vio nada que le despertara sospechas cuando regresó al oír el grito, y encontró a su padre herido de muerte? Testigo, nada definitivo. El forense, ¿qué quieres decir? Testigo, estaba tan perturbado y emocionado cuando salí corriendo al campo abierto, que no podía pensar en nada excepto en mi padre. Sin embargo, tengo una vaga impresión de que mientras corría hacia adelante algo yacía en el suelo a mi izquierda. Me pareció algo de color gris, algún tipo de abrigo, o tal vez un cuadros. Cuando me levanté de mi padre lo busqué, pero ya no estaba. ¿Quieres decir que desapareció antes de que fueras a buscar ayuda? Sí, ya no estaba. Signo de interrogación abierta. ¿No puedes decir qué fue? No, tuve la sensación de que había algo allí. ¿A qué distancia del cuerpo? 12 metros más o menos. ¿Y a qué distancia del borde del bosque? Sobre lo mismo. Entonces, si lo quitaron fue mientras usted se encontraba a 12 metros de él. Sí, pero de espaldas. Con esto concluyó el interrogatorio del testigo. Veo, dije mientras echaba un vistazo a la columna, que el forense en sus observaciones finales fue bastante severo con el joven McCarthy. Llama la atención y con razón, sobre la discrepancia sobre que su padre le haya hecho señas antes de verlo, también sobre su negativa a dar detalles de su conversación con su padre, y su singular relato de las últimas palabras de su padre. Todos, como él comenta, están muy en contra del hijo. Holmes rió suavemente para sí y se tumbó en el asiento acolchado. Tanto usted como el forense se han esforzado mucho, dijo, para señalar los puntos más fuertes a favor del joven. ¿No ves que alternativamente le atribuyes el mérito de tener demasiada imaginación y de tener muy poca? Demasiado poco, si no podía inventar un motivo de disputa que le diera la simpatía del jurado; demasiado, si de su propia conciencia interna desarrollara algo tan extravagante como una referencia moribunda o una rata, y el incidente de la tela que se desvanece. No, señor, abordaré este caso desde el punto de vista de que lo que dice este joven es cierto, y veremos a dónde nos lleva esa hipótesis. Y ahora aquí está mi Petrarca de bolsillo, y no diré ni una palabra más sobre este caso hasta que estemos en el escenario de la acción. Almorzamos en Swindon y veo que estaremos allí en 20 minutos. Eran casi las 4 cuando por fin, después de atravesar el hermoso valle de Stroud y el ancho y reluciente Severn, nos encontramos en la bonita y pequeña ciudad rural de Ross. En el andén nos esperaba un hombre delgado parecido a un hurón, de aspecto furtivo y astuto. A pesar del guardapolvo marrón claro, y las calzas de cuero que llevaba por deferencia a su entorno rústico, no tuve dificultad en reconocer a Lestrade, de Scotland Yard. Con él nos dirigimos al Hereford Arms, donde ya nos habían alquilado una habitación. He pedido un carruaje, dijo Lestrade mientras nos sentábamos frente a una taza de té. Conocía tu naturaleza enérgica y que no serías feliz hasta que estuvieras en la escena del crimen. Fue muy amable y elogioso de su parte, respondió Holmes. Es enteramente una cuestión de presión barométrica. Lestrade pareció sorprendido. No lo entiendo del todo, dijo. ¿Cómo está el vaso? 29, ya veo. No hay viento y ni una nube en el cielo. Tengo aquí una caja llena de cigarrillos que necesito fumar, y el sofá es muy superior a la abominación habitual de un hotel rural. No creo que sea probable que utilice el carruaje esta noche. Lestrade rió con indulgencia. Sin duda, usted ya ha sacado sus conclusiones de los periódicos, dijo. El caso es tan claro como una pica, y cuanto más uno profundiza en él, más claro se vuelve. Aún así, por supuesto, no se puede rechazar a una dama, y además a una mujer tan positiva. Ella ha oído hablar de usted y quisiera saber su opinión, aunque le dije repetidamente que no había nada que usted pudiera hacer que yo no hubiera hecho ya. Bendita sea mi alma. Aquí está su carruaje en la puerta. Apenas había hablado cuando entró corriendo en la habitación una de las jóvenes más encantadoras que he visto en mi vida. Sus ojos violetas brillaban, sus labios entreabiertos,
Un rubor rozaba en sus mejillas, todo pensamiento sobre su reserva natural se perdía en abrumadora emoción y preocupación. «Oh, señor Sherlock Holmes», exclamó, mirándonos a uno y otro, y finalmente, con la rápida intuición de una mujer, acercándose a mi compañero, «me alegro mucho de que hayas venido. He conducido hasta aquí para decírtelo. Sé que James no lo hizo. Lo sé y quiero que tú también comiences tu trabajo sabiéndolo. Nunca dudes sobre ese punto. Nos conocemos desde pequeños y conozco sus defectos como nadie, pero es demasiado tierno para herir a una mosca. Semejante acusación resulta absurda para cualquiera que realmente lo conozca. Espero que podamos absolverlo, señorita Turner», dijo Sherlock Holmes. «Puedes confiar en que haré todo lo que pueda, pero has leído la evidencia. ¿Has llegado a alguna conclusión? ¿No ves algún resquicio, algún defecto? ¿No crees tú mismo que es inocente? Creo que es muy probable, allí ahora», gritó, echando la cabeza hacia atrás y mirando desafiante a Lestrade. «Oyes. Me da esperanzas». Lestrade se encogió de hombros. «Me temo que mi colega se ha apresurado un poco a la hora de sacar sus conclusiones», afirmó. «Pero tiene razón. Oh. Sé que tiene razón. James nunca lo hizo. Y sobre su pelea con su padre, estoy seguro de que la razón por la que no quiso hablar de ello con el forense fue porque yo estaba preocupado por ello». «¿En qué manera?», preguntó Holmes. «No es momento para mí de ocultar nada. James y su padre tuvieron muchos desacuerdos acerca de mí. El señor McCarthy estaba muy ansioso de que se casara entre nosotros. James y yo siempre nos hemos amado como hermano y hermana, pero, por supuesto, es joven y ha visto muy poco de la vida todavía, y, bueno, naturalmente no deseaba hacer nada parecido todavía. Entonces hubo peleas y estoy seguro, ¿fue una de ellas y tu padre?», preguntó Holmes. «¿Estaba él a favor de tal unión?». «No. Él también era reacio a ello. Nadie excepto el señor McCarthy estaba a favor de ello». Un rápido rubor cubrió su joven y fresco rostro cuando Holmes le lanzó una de sus miradas penetrantes e inquisitivas. «Gracias por esta información», dijo. «¿Puedo ver a tu padre si llamo mañana? Me temo que el médico no lo permitirá». «¿El médico?». «Sí, ¿no lo has oído? El pobre padre nunca ha sido fuerte desde hace años, pero esto lo ha destrozado por completo. Se ha metido en cama y el doctor Willows dice que está hecho un desastre y que su sistema nervioso está destrozado. El señor McCarthy era el único hombre vivo que había conocido a papá en los viejos tiempos en Victoria. Ja. En Victoria. Eso es importante, sí, en las minas, así es, en las minas de oro, donde, según tengo entendido, el señor Turner hizo su dinero, sí, por supuesto». «Gracias, señorita Turner. Me habéis sido de gran ayuda material. Ya me dirás si tienes alguna novedad mañana. Sin duda irás a la prisión a ver a James». «Oh, si lo hace, señor Holmes, dígale que sé que es inocente». «Lo haré, señorita Turner. Debo irme a casa ahora, porque papá está muy enfermo y me extraña, así que si lo dejo. Adiós y que Dios os ayude en vuestra empresa». Salió de la habitación tan impulsivamente como había entrado, y oímos las ruedas de su carruaje resonar calle abajo. «Me avergüenzo de usted, Holmes», dijo Lestrade con dignidad después de unos minutos de silencio. «¿Por qué deberías generar esperanzas que seguramente decepcionarás? No soy demasiado tierno de corazón, pero lo llamo cruel». «Creo que veo la manera de aclarar a James McCarthy», dijo Holmes. «¿Tiene orden de verlo en prisión?». «Sí, pero solo para ti y para mí. Entonces reconsideraré mi resolución de salir». «¿Todavía tenemos tiempo para tomar un tren a Hereford y verlo esta noche?». «Amplio. Entonces hagámoslo. Watson, me temo que le resultará muy lento, pero solo estaré fuera un par de horas». Caminé con ellos hasta la estación, y luego vagué por las calles de la pequeña ciudad, regresando finalmente al hotel, donde me tumbé en el sofá, y traté de interesarme por una novela de fondo amarillo. Sin embargo, la insignificante trama de la historia era tan débil en comparación con el profundo misterio que estábamos atravesando, y mi atención se desvió tan continuamente de la acción al hecho, que al final lo arrojé al otro lado de la habitación y se lo di. Me dediqué por completo a considerar los acontecimientos del día. Suponiendo que la historia de este infeliz joven fuera absolutamente cierta, qué cosa infernal, qué calamidad absolutamente imprevista y extraordinaria podría haber ocurrido entre el momento en que se separó de su padre y el momento en que, atraído por sus gritos, se precipitó hacia él. Claro. Fue algo terrible y mortal.
¿Qué podría ser? ¿No podría la naturaleza de las lesiones revelar algo a mis instintos médicos? Toqué el timbre y llamé al periódico semanal del condado, que contenía un relato literal de la investigación. En la declaración del cirujano se indicó que el tercio posterior del hueso parietal izquierdo y la mitad izquierda del hueso occipital habían sido destrozados por un fuerte golpe con un arma contundente. Marqué el lugar sobre mi propia cabeza. Es evidente que tal golpe debió haber sido asestado por detrás. Esto en cierta medida favoreció al acusado, ya que cuando lo vieron peleando se encontró cara a cara con su padre. Aún así, no sirvió de mucho, porque el hombre mayor podría haberle dado la espalda antes de que cayera el golpe. Aún así, podría valer la pena llamar la atención de Holmes sobre ello. Luego estaba la peculiar referencia moribunda o una rata. ¿Qué podría significar eso? No puede ser un delirio. Un hombre que muere a causa de un golpe repentino no suele delirar. No, era más probable que fuera un intento de explicar cómo encontró su destino. Pero, ¿qué podría indicar? Me devané los sesos para encontrar alguna posible explicación. Y luego el incidente de la tela gris vista por el joven McCarthy. Si eso fuera cierto, al asesino se le habría caído alguna parte de su vestido, presumiblemente su abrigo, en su huida, y habría tenido el atrevimiento de regresar y llevárselo en el instante en que el hijo estaba arrodillado de espaldas sin más. A una docena de pasos de distancia. ¿Qué tejido de misterios e improbabilidades era todo aquel asunto? No me sorprendía la opinión de Lestrade, sin embargo, tenía tanta fe en la intuición de Sherlock Holmes que no podía perder la esperanza mientras cada nuevo hecho pareciera fortalecer su convicción sobre la inocencia del joven McCarthy. Ya era tarde cuando Sherlock Holmes regresó. Regresó solo, porque Lestrade se hospedaba en un alojamiento en la ciudad. El vaso todavía se mantiene muy alto, comentó mientras se sentaba. Es importante que no llueva antes de que podamos avanzar sobre el terreno. Por otra parte, un hombre debe dar lo mejor de sí, y estar más dispuesto a realizar un trabajo tan bonito como ese, y yo no deseaba hacerlo estando cansado de un largo viaje. He visto al joven McCarthy, ¿y qué aprendiste de él? Nada. ¿No podría arrojar luz? Ninguno en absoluto. En un momento me incliné a pensar que él sabía quién lo había hecho y lo estaba examinando, pero ahora estoy convencido de que está tan desconcertado como todos los demás. No es un joven muy ingenioso, aunque es atractivo a la vista y, en mi opinión, sano de corazón. No puedo admirar su gusto, comenté. Si es cierto que era reacio a casarse con una joven tan encantadora como esta señorita Turner. De ahí surge una historia bastante dolorosa. Este tipo está perdidamente enamorado de ella, pero hace unos 2 años, cuando él era solo un muchacho, y antes de conocerla realmente, porque ella había estado 5 años en un internado. ¿Qué hace el idiota? Pero caer en las garras de una camarera en Bristol y casarse con ella, en una oficina de registro. Nadie sabe una palabra del asunto, pero puedes imaginar lo enloquecedor que debe ser para él que le recriminen por no hacer algo por lo que daría sus propios ojos, pero que sabe que es absolutamente imposible. Fue un frenesí de este tipo lo que le hizo levantar las manos en el aire cuando su padre, en su última entrevista, le incitaba a proponerle matrimonio a la señorita Turner. Por otra parte, no tenía medios para mantenerse a sí mismo, y su padre, que era, según todos, un hombre muy duro, lo habría abandonado por completo si hubiera sabido la verdad. Había pasado los últimos 3 días en Bristol con su esposa, camarera, y su padre no sabía dónde estaba. Marque ese punto. Es de importancia. Sin embargo, del mal ha salido el bien, pues la camarera, al descubrir por los periódicos que se encuentra en graves problemas y es probable que lo ahorquen, lo ha abandonado por completo y le ha escrito para decirle que ya tiene un marido en las Bermudas. Astillero, para que realmente no exista ningún vínculo entre ellos. Creo que esa noticia ha consolado al joven McCarthy por todo lo que ha sufrido, pero si es inocente, ¿quién lo ha hecho? ¿OMS? Llamaría su atención muy particularmente sobre 2 puntos. Una es que el hombre asesinado tenía una cita con alguien en la piscina, y que ese alguien no podía haber sido su hijo, porque su hijo estaba ausente y no sabía cuándo regresaría. La segunda es que se escuchó al hombre asesinado gritar signo de exclamación abierta COE, antes de saber que su hijo había regresado. Esos son los puntos cruciales de los que depende el caso. Y ahora hablemos de George Meredith, por favor, y dejaremos todos los asuntos menores para mañana. No llovió, como Holmes había predicho,
y la mañana amaneció brillante y sin nubes. A las 9 en punto, Lestrade nos llamó en el carruaje y partimos hacia Hatherley Farm y Boscombe Pool. Hay noticias serias esta mañana, observó Lestrade. Se dice que el señor Turner, del salón, está tan enfermo que se desespera por su vida, un hombre mayor, supongo. Dijo Holmes. Unos 60, pero su constitución ha sido destrozada por su vida en el extranjero, y su salud ha empeorado durante algún tiempo. Este negocio le ha afectado muy negativamente. Era un viejo amigo de McCarthy y, debo añadir, un gran benefactor para él, porque he sabido que le dio Hatherley Farm sin pagar alquiler, en efecto. Eso es interesante, dijo Holmes. Oh sí. Le ha ayudado de otras 100 maneras. Todo el mundo aquí habla de su amabilidad hacia él, en realidad. ¿No les parece un poco singular que este McCarthy, que parece haber tenido poco propio y haber tenido tantas obligaciones con Turner, todavía hable de casar a su hijo con la hija de Turner, que es, presumiblemente, heredera a la propiedad, y eso de una manera tan arrogante, como si se tratara simplemente de una propuesta y todo lo demás seguiría? Es tanto más extraño cuanto que sabemos que el propio Turner se oponía a la idea. La hija nos lo dijo. ¿No deduces algo de eso? Hemos llegado a las deducciones e inferencias, dijo Lestrade, guiñándome un ojo. Me resulta bastante difícil abordar los hechos, Holmes, sin volar tras teorías y fantasías. Tienes razón, dijo Holmes recatadamente, le resulta muy difícil abordar los hechos. De todos modos, he comprendido un hecho que parece que le resulta difícil comprender, respondió Lestrade con cierta calidez. Y eso es que McCarthy padre encontró la muerte a manos de McCarthy hijo y que todas las teorías, en sentido contrario, son pura tontería. Bueno, la luz de la luna es algo más brillante que la niebla, dijo Holmes, riendo. Pero estoy muy equivocado si esto no es Hatherley Farm a la izquierda, si eso es. Era un edificio amplio y de aspecto confortable, de 2 plantas, con tejado de pizarra y grandes manchas amarillas de líquenes en las paredes grises. Las persianas cerradas y las chimeneas sin humo, sin embargo, le daban un aspecto afligido, como si todavía pesara sobre él el peso de aquel horror. Llamamos a la puerta, cuando la criada, a petición de Holmes, nos mostró las botas que llevaba su amo en el momento de su muerte, y también un par de las del hijo, aunque no el par que tenía entonces. Después de medirlos con mucho cuidado desde 7 u 8 puntos diferentes, Holmes pidió que lo condujeran al patio, desde donde todos seguimos el camino sinuoso que conducía a Boscombe Pool. Sherlock Holmes se transformó cuando sintió un olor como este. Hombres que solo habían conocido al tranquilo pensador y lógico de Baker Street no habrían podido reconocerlo. Su rostro se sonrojó y se oscureció. Sus cejas estaban dibujadas en 2 duras líneas negras, mientras que sus ojos brillaban debajo de ellas con un brillo acerado. Tenía el rostro inclinado hacia abajo, los hombros arqueados, los labios comprimidos y las venas sobresalían como cuerdas de látigo en su largo y nervudo cuello. Sus fosas nasales parecían dilatarse con una lujuria puramente animal por la caza y su mente estaba tan absolutamente concentrada en el asunto que tenía ante él que cualquier pregunta o comentario caía inadvertido en sus oídos o a lo sumo, solo provocaba un gruñido rápido e impaciente. En respuesta, rápida y silenciosamente avanzó por el sendero que discurría a través de los prados, a través del bosque, hasta Boscombe Pool. Era un terreno húmedo y pantanoso, como lo es todo ese distrito, y había huellas de muchos pasos, tanto en el sendero como entre la hierba corta que lo delimitaba a ambos lados. A veces Holmes se apresuraba, a veces se detenía en seco, y en una ocasión dio un pequeño rodeo hacia el prado. Lestrade y yo caminábamos detrás de él, el detective indiferente y despectivo, mientras yo observaba a mi amigo con el interés que nacía de la convicción de que cada una de sus acciones estaba dirigida hacia un fin definido. La piscina de Boscombe, que es una pequeña extensión de agua rodeada de juncos de unos 50 metros de diámetro, está situada en el límite entre Hatherley Farm y el parque privado del rico señor Turner. Por encima de los bosques que lo bordeaban en el lado más alejado, podíamos ver los pináculos rojos y salientes que señalaban el sitio de la vivienda del rico terrateniente. En el lado Hatherley del estanque, el bosque era muy espeso y había una estrecha franja de hierba empapada de 20 pasos de ancho, entre el borde de los árboles y los juncos que bordeaban el lago. Lestrade nos mostró el lugar exacto en el que se había encontrado el cuerpo y, de hecho, el suelo estaba tan húmedo que pude ver claramente las huellas que había dejado la caída del hombre herido.
Para Holmes, como pude ver por su rostro ansioso y sus ojos penetrantes, había muchas otras cosas que leer sobre la hierba pisoteada. Corrió como un perro que detecta un olor y luego se volvió hacia mi compañero. ¿Para qué fuiste a la piscina?, preguntó. Pescaba con un rastrillo. Pensé que podría haber algún arma u otro rastro. Pero, ¿cómo diablos? Oh, Tut. No tengo tiempo. Ese pie izquierdo tuyo con su giro hacia adentro está por todos lados. Un topo podría rastrearlo y allí se desvanece entre los juncos. Oh, es sencillo, habría sido todo si hubiera estado aquí antes de que vinieran como una manada de búfalos y se revolcaran por todas partes. Aquí es donde llegó el grupo del guarda de la logia, y han cubierto todas las huellas a lo largo de 6 o 8 pies alrededor del cuerpo. Pero aquí hay 3 huellas separadas de los mismos pies. Sacó una lente y se tumbó sobre su impermeable para tener una mejor vista, hablando todo el tiempo más para sí mismo que para nosotros. Estos son los pies del joven McCarthy. 2 veces caminó y una vez corrió rápidamente, de modo que las suelas quedaron profundamente marcadas y los talones apenas visibles. Eso confirma su historia. Corrió cuando vio a su padre en el suelo. Luego aquí están los pies del padre mientras caminaba de un lado a otro. ¿Qué es esto entonces? Es la culata del arma mientras el hijo permanecía escuchando. ¿Y esto? Jaja. ¿Qué tenemos aquí? De puntillas. De puntillas. Botas cuadradas también bastante inusuales. Vienen, van, vuelven. Claro que era por la capa. Ahora bien, ¿de dónde vienen? Corrió arriba y abajo, a veces perdiendo, a veces encontrando el camino hasta que llegamos al borde del bosque, y bajo la sombra de una gran haya, el árbol más grande del vecindario. Holmes se dirigió hacia el otro lado de este, y se tumbó una vez más boca abajo con un pequeño grito de satisfacción. Durante mucho tiempo permaneció allí, removiendo las hojas y las ramas secas, recogiendo lo que me pareció polvo en un sobre, y examinando con su lente no solo el suelo sino incluso la corteza del árbol hasta donde podía alcanzar. Entre el musgo había una piedra dentada, que también examinó y retuvo cuidadosamente. Luego siguió un sendero a través del bosque hasta llegar a la carretera principal, donde se perdió todo rastro. Ha sido un caso de considerable interés, comentó, volviendo a su naturalidad. Me imagino que esta casa gris de la derecha debe ser el albergue. Creo que entraré y hablaré con Moran y tal vez escribiré una pequeña nota. Una vez hecho esto, podremos regresar a nuestro almuerzo. Puedes caminar hasta el taxi y estaré contigo en un momento. Pasaron unos 10 minutos antes de que volviéramos a nuestro taxi y volviéramos a Ross, con Holmes todavía llevando consigo la piedra que había recogido en el bosque. Esto puede interesarte, Lestrade, comentó, tendiéndolo. El asesinato se acabó con eso, no veo marcas, no hay ninguno, ¿cómo lo sabes, entonces? La hierba crecía debajo. Solo había permanecido allí unos pocos días. No había señales del lugar de donde lo habían sacado. Se corresponde con las lesiones. No hay señales de ninguna otra arma, ¿y el asesino? Es un hombre alto, zurdo, cojea de la pierna derecha, usa botas de caza de suela gruesa y una capa gris, fuma puros indios, usa una boquilla y lleva una navaja sin filo en el bolsillo. Hay varias otras indicaciones, pero pueden ser suficientes para ayudarnos en nuestra búsqueda. Lestrade se rió. Me temo que sigo siendo escéptico, afirmó. Todas las teorías están muy bien, pero tenemos que enfrentarnos a un jurado británico testarudo, New Barons, respondió Holmes con calma. Tú trabajas con tu propio método y yo trabajaré con el mío. Esta tarde estaré ocupado y probablemente regresaré a Londres en el tren de la tarde y dejar tu caso sin terminar. No, terminado, pero el misterio está solucionado. ¿Quién fue entonces el criminal? El caballero que describo, pero ¿quién es él? Seguramente no sería difícil averiguarlo. Este no es un barrio tan poblado. Lestrade se encogió de hombros. Soy un hombre práctico, dijo, y realmente no puedo emprender el andar por el país buscando a un caballero zurdo con una pierna de juego. Debería convertirme en el hazmerreír de Scotland Yard. Está bien, dijo Holmes en voz baja. Te he dado la oportunidad. Aquí están vuestros alojamientos. Adiós. Te dejaré un mensaje antes de irme. Después de dejar a Lestrade en sus habitaciones, nos dirigimos a nuestro hotel, donde encontramos el almuerzo en la mesa. Holmes permaneció en silencio y sumido en sus pensamientos con una expresión de dolor en su rostro, como quien se encuentra en una situación desconcertante.
Mire, Watson, dijo cuando se quitó la tela, simplemente siéntese en esta silla y déjeme predicarle un poco. No sé muy bien qué hacer y valoraría tus consejos. Enciende un cigarro y déjame explicarte, por favor, hazlo. Bueno, ahora que consideramos este caso, hay dos puntos en la narrativa del joven McCarthy que nos llamaron la atención, a ambos al instante, aunque a mí me impresionaron a favor de él y a usted en contra de él. Uno era el hecho de que su padre debería, según su relato, gritar signo de exclamación abierta "Coe" antes de verlo. La otra fue su singular referencia moribunda a una rata. Murmuró varias palabras, ¿comprende? Pero eso fue todo lo que llamó la atención del hijo. Ahora bien, desde este doble punto debe comenzar nuestra investigación, y la comenzaremos suponiendo que lo que dice el muchacho es absolutamente cierto. ¿Qué hay de este apóstrofe "Coe"? Entonces, bueno, obviamente no podría haber sido para el hijo. El hijo, hasta donde él sabía, estaba en Bristol. Fue mera casualidad que estuviera al alcance del oído. El signo de exclamación abierta "Coe" estaba destinado a atraer la atención de quienquiera que fuera con quien tenía la cita. Pero "Coe" es un grito claramente australiano, que se utiliza entre australianos. Existe una fuerte presunción de que la persona que McCarthy esperaba encontrarle en Boscombe Pool era alguien que había estado en Australia. ¿Qué pasa entonces con la rata? Sherlock Holmes sacó un papel doblado de su bolsillo y lo aplanó sobre la mesa. Este es un mapa de la colonia de Victoria, dijo. Anoche envié un telegrama a Bristol para pedirlo. Puso su mano sobre parte del mapa. ¿Qué lees? Arat, leí. ¿Y ahora? Levantó la mano. Ballarat, así es. Esa fue la palabra que pronunció el hombre, y de la que su hijo solo captó las dos últimas sílabas. Estaba intentando pronunciar el nombre de su asesino. Fulano de tal, de Ballarat. Es maravilloso. Exclamé. Es obvio. Y ahora, verá, había reducido considerablemente el campo. La posesión de una prenda gris era un tercer punto que, suponiendo que la declaración del hijo fuera correcta, era una certeza. Hemos pasado ahora de la mera vaguedad a la concepción definitiva de un australiano de Ballarat con una capa gris, ciertamente, y uno que estaba en casa en el distrito, porque a la piscina solo se puede llegar desde la granja o desde la finca, donde los extraños difícilmente podían deambular, así es. Luego viene nuestra expedición de hoy. Mediante un examen del terreno obtuve los detalles insignificantes que le di a ese imbécil Lestrade, en cuanto a la personalidad del criminal, pero ¿cómo los conseguiste? Conoces mi método. Se basa en la observación de nimiedades. Sé que su altura se puede juzgar aproximadamente por la longitud de su zancada. También sus botas podrían distinguirse por sus huellas. Sí, eran unas botas peculiares, pero su cojera. La impresión de su pie derecho siempre fue menos clara que la del izquierdo. Le puso menos peso. ¿Por qué? Como cojeaba, estaba cojo, pero su zurda. A usted también le llamó la atención la naturaleza de la lesión registrada por el cirujano en la investigación. El golpe fue dado inmediatamente por detrás, pero fue en el lado izquierdo. Ahora bien, ¿cómo puede ser eso si no fuera por un zurdo? Él había estado detrás de ese árbol durante la entrevista entre padre e hijo. Incluso había fumado allí. Encontré la ceniza de un cigarro, que mi especial conocimiento de las cenizas de tabaco me permite pronunciar como cigarro indio. Como usted sabe, he dedicado cierta atención a esto, y he escrito una pequeña monografía sobre las cenizas de 140 variedades diferentes de tabaco para pipa, puros y cigarrillos. Habiendo encontrado la ceniza, miré a mi alrededor y descubrí el muñón entre el musgo donde la había arrojado. Era un cigarro indio, de esos que se tocan en Rotterdam, y la cigarrera. Pude ver que el final no había estado en su boca. Por eso utilizó un soporte. La punta estaba cortada, no mordida, pero el corte no estaba limpio, así que deduje que se trataba de un cortaplumas sin filo. Holmes, dije, has tendido una red alrededor de este hombre de la cual no puede escapar y has salvado una vida humana inocente tan verdaderamente como si hubieras cortado la cuerda que lo ataba. Veo la dirección en la que apunta todo esto. El culpable es, señor John Turner, gritó el camarero del hotel, abriendo la puerta de nuestra sala de estar y dando paso a un visitante. El hombre que entró era una figura extraña e impresionante. Su paso lento y cojo y sus hombros encorvados daban la apariencia de decrepitud, sin embargo, sus rasgos duros, de líneas profundas y ásperos,
y sus enormes extremidades demostraban que poseía una fuerza corporal y de carácter inusuales. Su barba enmarañada, su cabello canoso y sus cejas caídas y sobresalientes se combinaban para darle un aire de dignidad y poder a su apariencia, pero su rostro era de un blanco ceniciento, mientras que sus labios y las comisuras de sus fosas nasales estaban teñidas de un tono azul. De un vistazo me quedó claro que estaba sufriendo alguna enfermedad crónica y mortal. Por favor, siéntese en el sofá, dijo Holmes suavemente. ¿Tenías mi nota? Sí, el encargado de la logia lo mencionó. Dijiste que deseabas verme aquí para evitar el escándalo. Pensé que la gente hablaría si iba al salón. ¿Y por qué querías verme? Miró a mi compañero con desesperación en sus ojos cansados, como si su pregunta ya tuviera respuesta. Sí, dijo Holmes, respondiendo a la mirada más que a las palabras. Están. Lo sé todo sobre McCarthy. El anciano hundió el rostro entre las manos. Dios ayúdame, gritó. Pero no habría dejado que el joven sufriera daño. Le doy mi palabra de que habría hablado si hubiera ido en su contra en el tribunal. Me alegra oírle decir eso, dijo Holmes con gravedad. Habría hablado ahora si no hubiera sido por mi querida niña. Le rompería el corazón, le romperá el corazón cuando se entere de que estoy arrestado. Puede que no lleguemos a eso, dijo Holmes. ¿Qué? No soy ningún agente oficial. Entiendo que fue su hija quien requirió mi presencia aquí y actuó en su interés. Sin embargo, hay que liberar al joven McCarthy. Soy un moribundo, dijo el viejo Turner. He tenido diabetes durante años. Mi médico dice que la cuestión es si viviré un mes. Sin embargo, prefiero morir bajo mi propio techo que en una cárcel. Holmes se levantó y se sentó a la mesa con el bolígrafo en la mano y un fajo de papeles ante él. Solo díganos la verdad, dijo. Anotaré los hechos. Usted lo firmará y Watson podrá presenciarlo. Entonces podría presentar tu confesión en el último momento para salvar al joven McCarthy. Les prometo que no lo usaré a menos que sea absolutamente necesario. Es así, dijo el anciano. La cuestión es si viviré hasta el juicio, así que me importa poco, pero desearía evitarle a Alice el susto. Y ahora os aclararé la cosa. Ha pasado mucho tiempo en la actuación, pero no tardaré en contarlo. No conocías a este hombre muerto, McCarthy. Era un demonio encarnado. Te digo eso. Dios te mantenga fuera de las garras de un hombre como él. Su control ha estado sobre mí durante estos 20 años y ha arruinado mi vida. Primero te diré cómo llegué a estar en su poder. Fue a principios de los años 60 en las excavaciones. Entonces yo era un muchacho joven, apasionado e imprudente, dispuesto a hacer cualquier cosa. Me metí en malas compañías, me puse a beber, no tuve suerte con mi reclamo, me fui al monte y en una palabra me convertí en lo que aquí llamarían un salteador de caminos. Éramos 6 y llevábamos una vida libre y salvaje, asaltando una estación de vez en cuando o deteniendo los carros en el camino a las excavaciones. Black Jack de Ballarat era el nombre que recibí, y nuestro grupo todavía es recordado en la colonia como Ballarat Gang. Un día, un convoy de oro bajó de Ballarat a Melbourne, lo esperábamos y lo atacamos. Éramos 6 soldados y 6 de nosotros, así que estuvo cerca, pero vaciamos 4 de sus sillas en la primera descarga. Sin embargo, 3 de nuestros muchachos fueron asesinados antes de que consiguiéramos el botín. Puse mi pistola en la cabeza del conductor del carro, que era precisamente McCarthy. Ojalá le hubiera disparado entonces, pero lo perdoné, aunque vi sus ojillos malvados fijos en mi rostro, como si recordara cada rasgo. Nos salimos con la nuestra con el oro, nos hicimos ricos y nos dirigimos a Inglaterra sin que nadie sospechara. Allí me separé de mis viejos amigos y decidí establecerme y llevar una vida tranquila y respetable. Compré esta propiedad que casualmente estaba en el mercado, y me propuse hacer un poco de bien con mi dinero, para compensar la forma en que lo había ganado. Yo también me casé y, aunque mi esposa murió joven, me dejó a mi querida pequeña Alice. Incluso cuando era solo un bebé, su pequeña mano parecía guiarme por el camino correcto como ninguna otra cosa lo había hecho nunca. En una palabra, pasé página e hice lo mejor que pude para compensar el pasado. Todo iba bien cuando McCarthy me agarró. Había ido a la ciudad por una inversión, y lo encontré en Regent Street sin apenas un abrigo en la espalda ni una bota en el pie. Aquí estamos, dice, tocándome el brazo, seremos tan buenos como una familia para ti. Somos 2, mi hijo y yo, y tú puedes quedarte con nosotros. Si no lo hace,
Inglaterra es un país excelente y respetuoso de la ley, y siempre habrá un policía cerca. Bueno, vinieron al oeste del país, no había forma de librarse de ellos, y allí han vivido sin pagar alquiler en mi mejor tierra desde entonces. No hubo descanso para mí, ni paz, ni olvido. Cuando giraba hacia donde quería, allí estaba su rostro astuto y sonriente a mi lado. La situación empeoró a medida que Alice crecía, porque pronto se dio cuenta de que yo tenía más miedo de que ella conociera mi pasado que de la policía. Tenía que tener todo lo que quisiera y todo lo que fuera yo se lo di sin preguntar, tierras, dinero, casas, hasta que al final me pidió algo que yo no podía darle. Preguntó por Alice. Verás, su hijo había crecido, al igual que mi hija, y como se sabía que yo tenía una salud débil, le pareció un buen golpe que su hijo ocupara toda la propiedad. Pero ahí me quedé firme. No permitiría que su maldito linaje se mezclara con el mío, no es que me desagradara el muchacho, pero tenía sangre y eso era suficiente. Me mantuve firme. McCarthy amenazó. Lo desafié a hacerlo peor. Nos reuniríamos en la piscina a mitad de camino entre nuestras casas para hablar del asunto. Cuando bajé lo encontré hablando con su hijo, así que fumé un cigarro y esperé detrás de un árbol hasta que estuvo solo. Pero mientras escuchaba su charla, todo lo que había de negro y amargo en mí pareció salir a la superficie. Estaba instando a su hijo a casarse con mi hija con tan poca consideración por lo que ella pudiera pensar como si fuera una puta de la calle. Me volvía loco pensar que yo, y todo lo que más quería debíamos estar en poder de un hombre como este. ¿No podría romper el vínculo? Yo ya era un hombre moribundo y desesperado. Aunque de mente clara y bastante fuerte, sabía que mi propio destino estaba sellado. Pero mi memoria y mi niña. Ambos podrían salvarse si pudiera silenciar esa mala lengua. Lo hice, señor Holmes. Lo haría de nuevo. Por muy profundo que haya pecado, he llevado una vida de martirio para expiarlo. Pero que mi hija quedara enredada en las mismas redes que me retenían a mí, era más de lo que podía sufrir. Lo derribé sin más escrúpulos que si hubiera sido una bestia repugnante y venenosa. Su grito hizo regresar a su hijo, pero ya había logrado protegerme del bosque, aunque me vi obligado a volver a buscar la capa que se me había caído en la oída. Esa es la verdadera historia, señores, de todo lo ocurrido. Bueno, no me corresponde a mí juzgarlo, dijo Holmes mientras el anciano firmaba la declaración que le habían extendido. Rezo para que nunca estemos expuestos a tal tentación, por favor, no, señor. ¿Y qué piensas hacer? En vista de tu salud, nada. Usted mismo es consciente de que pronto tendrá que responder de su acto ante un tribunal superior al Tribunal de Justicia. Guardaré su confesión y, si condenan a McCarthy, me veré obligado a utilizarla. Si no, nunca será visto por ojos mortales y tu secreto, estés vivo o muerto, estará seguro con nosotros. Adiós, entonces, dijo solemnemente el anciano. Tus propios lechos de muerte, cuando lleguen, serán más fáciles al pensar en la paz que le has dado al mío. Tambaleándose y temblando en todo su cuerpo gigante, salió lentamente de la habitación. Dios ayúdanos, dijo Holmes después de un largo silencio. ¿Por qué el destino juega tales trucos con los pobres e indefensos gusanos? Nunca he oído hablar de un caso como este sin pensar en las palabras de Baxter y decir, ¡ay, si no fuera por la gracia de Dios, va Sherlock Holmes! James McCarthy fue absuelto en el Tribunal de Justicia basándose en varios de objeciones que Holmes había extraído y presentado al abogado defensor. El viejo Turner vivió 7 meses después de nuestra entrevista, pero ahora está muerto, y hay muchas posibilidades de que el hijo y la hija lleguen a vivir felices juntos ignorando la nube negra que se posa sobre su pasado. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.